Cordial saludo. Estamos reunidos el día de hoy para realizar una capacitación sobre la actividad cuestionario en SIGBI 567. Quien les habla, el profesor Juan Manuel Santa Cruz Valcárcel, en calidad de docente acompañante de la Facultad de Bellas Artes. Me acompaña la profesora Natalia Fontalvo en calidad de docente acompañante de la Facultad de Ciencias Básicas. Para iniciar, es importante saber qué es la herramienta cuestionario en SIGBI 567. Un cuestionario en SIGBI 567 es una herramienta que permite a los profesores crear preguntas y exámenes en línea. Los estudiantes pueden completar estos cuestionarios en línea y recibir retroalimentación inmediata sobre su desempeño. Los cuestionarios son muy versátiles y permiten a los profesores crear diferentes tipos de preguntas, como vamos a ver a continuación. Encontramos cuestionarios de preguntas tipo adaptativos, cuestionario de preguntas de respuesta múltiple, cuestionario de preguntas de respuesta breve, cuestionario de preguntas de respuesta numérica, de arrastrar y soltar y por último de emparejamiento. Cada tipo de cuestionario tiene sus propias características y puede ser utilizado para diferentes propósitos. ¿Qué ventajas tenemos de utilizar la herramienta cuestionarios en SIGBI 567? Primero, podemos automatizar la evaluación, podemos ahorrar tiempo y recursos, podemos obtener una retroalimentación inmediata y la posibilidad de crear exámenes personalizados para cada tipo de estudiante. A continuación, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un ejemplo de un cuestionario ya realizado previamente. Entonces aquí el estudiante ingresaría, comentaría con el intento y de esta forma le va saliendo el estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta: ¿en qué año fue creado el Instituto de Tecnología? Entonces, pues el estudiante selecciona. Esto es una pregunta de opción múltiple, ¿correcto? El estudiante puede navegar y le va saliendo una a una cada una de las preguntas previamente elaboradas. Y así encontramos diferentes preguntas. Yo voy a seguir avanzando. Por acá tenemos otra cuarta pregunta. Del lado derecho observamos la navegación por el cuestionario. El estudiante va observando por cuántas preguntas tiene este cuestionario. Este cuestionario tiene 8 preguntas. En este momento está respondiendo la pregunta número 4. Es un cuestionario que está configurado con un tiempo, está temporalizado, entonces al estudiante le quedan 15 minutos para responder. Del lado izquierdo le aparece cuál es la puntuación de esa pregunta. Puede el estudiante de todas maneras también devolverse si desea corregir alguna de las opciones que ha seleccionado previamente. Encontramos acá otra de las preguntas. Miren este dice: ordena las facultades en orden de creación. Entonces, pues aquí el estudiante también selecciona. Vamos a mirar. Bueno, todas estas preguntas del ejemplo son de única selección. Y aquí al final encontramos una de verdadero y falso. Entonces también está la posibilidad de que el estudiante pueda escoger. Se le puede configurar al estudiante una opción de verdadero y falso también. Listo, aquí terminamos el intento. Aquí el cuestionario le muestra al estudiante las preguntas y le da la posibilidad al estudiante de volver al intento si desea corregir algo o enviar y terminar. El estudiante aquí en los numeritos de las preguntas le puede dar clic también si desea regresar a la pregunta que de pronto tiene duda y desea corregir. Voy a irme a la última pregunta y voy a darle clic nuevamente en terminar intento. Al final, el estudiante dice que, pues le aparece al estudiante que todavía tiene 13 minutos para finalizar. Si ya el estudiante está de acuerdo con el contenido de las respuestas, le puede dar enviar y terminar. El sistema le emite una confirmación y pues le advierte al estudiante que una vez realizado el envío no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. El estudiante le da clic en enviar todo y terminar, y de esta forma le aparece un resumen de las respuestas al estudiante, y si se dan cuenta podemos observar que el sistema le ha calificado una vez al estudiante. Este estudiante obtuvo 3,13 de 5, es decir, un 63% de las respuestas fueron acertadas, una calificación, unos puntos. Entonces, de esta forma podemos ver un ejemplo práctico de cómo quedaría el cuestionario realizado. Listo. Ahora bien, voy a mostrarles en pantalla, voy a hacer el ejercicio desde el inicio, voy a entrar en la página de la universidad, ¿verdad? Y voy a entrar como docente al SIGBI 567. Recordemos que ingresamos en la página institucional de la universidad. Del lado izquierdo encontramos el logo de SIGBI 567. Del lado derecho nos pide el usuario y la contraseña, ya la tengo previamente guardada, le doy a acceder. Y voy a ubicar
un curso donde yo quiero realizar ese cuestionario, ¿verdad? Entonces voy a ubicar un curso. Por ejemplo, he preparado este curso para el ejercicio de la capacitación. Dentro del curso yo voy a darle clic en activar edición, que es el primer paso que debemos seguir para poder crear y configurar un cuestionario. Una vez tenga la opción de activar edición habilitada, me ubico en una de las unidades. Para el caso del ejercicio, lo voy a hacer en la unidad 1 y le voy a dar clic donde dice añadir una actividad o un recurso. Dentro de todas las actividades o recursos que nos ofrece SIGBY 567, puedo ubicar el de cuestionario, puedo escribir cuestionario, aquí lo encuentro, le doy clic sobre él y él nos va a pedir unos datos básicos. ¿Qué dato nos pide el SIGBY 567? El nombre del cuestionario. Entonces, para este ejemplo, yo he preparado por acá un nombre, entonces le voy a poner cuestionario de la unidad 1, capacitación, ¿cierto? Y nos pide una descripción. En esta descripción se recomienda ser muy claros con el estudiante, con la información que yo le quiero brindar para que él pueda entender cuál es la instrucción de esta actividad tipo cuestionario que va a realizar. Entonces podemos observar que yo he escrito: estimado estudiante, el objetivo de este cuestionario es medir los aprendizajes adquiridos en la exploración de los contenidos de la unidad 1. Esta actividad consta de 8 preguntas del tipo falso y verdadero y de selección múltiple, así como el ejemplo que vimos hace un rato. Cuenta con 2 intentos para resolver el cuestionario. La duración del examen es de 16 minutos y la nota mínima para aprobar es 3.0. Esta descripción es potestad del docente, puede ser más amplia, más resumida. Sin embargo, se recomienda brindarle al estudiante, ser muy puntual lo que se le brinda al estudiante aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que el estudiante cuenta con 2 intentos para resolver el cuestionario. Es decir, el estudiante realiza el cuestionario la primera vez y si obtiene una calificación muy baja, tiene la posibilidad de realizar un segundo intento. Esto es configurable y ya depende del criterio de la autonomía del docente. En este caso, como este cuestionario tiene 8 preguntas, como docente hemos decidido darles 2 minutos a cada estudiante por cada pregunta. Entonces hemos dispuesto un total de 16 minutos y la nota mínima probatoria de 3.0. Eso en cuanto a la descripción, ¿verdad?, del cuestionario. Ahora voy a ir navegando por cada una de las opciones de configuración que me permite la herramienta cuestionario y vamos a ir aprendiendo cada vez sobre ellas. La primera opción es temporalización, es decir, el sistema nos va a permitir seleccionar una fecha de apertura y una fecha de cierre para la actividad tipo cuestionario. Para este ejemplo práctico voy a habilitar y voy a decir que el cuestionario se va a abrir hoy 24 de abril o que se aperturó hoy 24 de abril a las 00 horas, es decir, esta mañana temprano, ¿verdad? Voy a cerrar el cuestionario, le voy a decir que se cierra el mismo 24 de abril a las 23:59. Es decir, el estudiante va a tener un solo día para realizar el cuestionario, es decir, durante las 24 horas del 24 de abril, por ejemplo, el estudiante realizaría este cuestionario. Le puedo limitar el tiempo, como el ejercicio, vamos a ponerle que 16 minutos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que vamos a hacer un cuestionario con 8 preguntas. Y aquí nos permite la opción de cuando el tiempo ha terminado, nos despliega 3 tipos de opciones diferentes. La primera es si el envío se realiza automáticamente, es decir, se acabaron los 16 minutos y al estudiante se le cierra el sistema y enseguida envía las respuestas que hasta el momento tiene el estudiante realizadas. Tenemos la posibilidad de que el estudiante se le dé al estudiante un periodo de gracia. Entonces la segunda opción es, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Es decir, el sistema se bloquea, no deja que el estudiante responda más preguntas, pero le aparece como una ventanita diciéndole que él ya finalizó el tiempo y que debe enviar las respuestas. Y la última, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Es decir, si el estudiante no finaliza en los 16 minutos, el sistema no va a enviar las respuestas automáticamente, sino que ya el estudiante perdió esa oportunidad y le tocaría o tener un segundo intento o ya su calificación va a ser. Entonces, para este ejercicio voy a escoger la segunda opción, donde hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas.
Aquí me permite el sistema escoger periodo de gracia para el envío, un día, me permite un día, una hora, un minuto, un segundo. Yo le voy a poner, como el cuestionario es muy cortico, pues son 16 minutos, le voy a poner en minutos y le voy a poner que el estudiante tiene 5 minutos adicionales para definitivamente hacer el envío de las respuestas, correcto. La segunda opción de parametrización que nos ofrece la herramienta es la de calificación. Por defecto viene así configurada, yo le puedo poner una calificación para probar, en este caso le voy a poner 3, ¿verdad? De 3.0 y le voy, en la parte del método de calificación voy a seleccionar la calificación más alta. Esto bajo el supuesto que yo le voy a permitir al estudiante por lo menos 2 intentos y el sistema lo que va a hacer es que va a registrar la calificación más alta de los 2 intentos que tiene el estudiante. Igual puedo seleccionar promedio de calificaciones, en caso tal, en vez de seleccionar la calificación más alta, yo necesito o requiero que el estudiante le registre la calificación del promedio. Entonces, por ejemplo, si en un primer intento sacó 3.0 y en un segundo intento ya sacó 4.5, pues el sistema le va a registrar al final el promedio de ambas calificaciones como la calificación de este cuestionario. También tiene la posibilidad de seleccionar que registre la calificación del primer intento o que registre la calificación del último intento. Para este ejercicio voy a escoger calificación más alta. En intentos permitidos, como lo habíamos comentado al comienzo de la capacitación, voy a escoger 2. El estudiante va a tener 2 intentos para realizar el cuestionario. Voy a configurar ahora la parte del esquema, es decir, la forma como el sistema va mostrando pregunta a pregunta. Entonces, tengo la opción de que el sistema me vaya avanzando una página por pregunta, que es como la recomendación para no saturar al estudiante con todas las preguntas y respuestas. Igual, si yo como docente en mi autonomía puedo seleccionar la primera opción, que es decir que todas las preguntas se muestren en una sola página, o puede decir que me muestre de 2 preguntas en 2 preguntas. Para este ejercicio práctico voy a escoger que me muestre cada pregunta en una página nueva. La siguiente opción que me ofrece SIGBY 567, que es muy válida, es el comportamiento de las preguntas, es decir, si el sistema me va a ordenar al azar las respuestas. Esto se recomienda como buena práctica para que evitar o disminuir las copias de los estudiantes entre ellos mismos. Entonces, es decir, el sistema me va a ordenar al azar las respuestas para que no sea el mismo orden entre diferentes estudiantes, ¿correcto? Yo le voy a decir que sí, él viene por defecto configurado en la opción que sí. De igual forma, tengo la opción del comportamiento de las preguntas en cuanto a la retroalimentación. Entonces aquí hay varias opciones, ¿verdad? Yo voy a escoger para el ejercicio práctico retroalimentación inmediata, es decir, finalizado el cuestionario, cuando ya el estudiante envió las respuestas, a mí me interesa que el estudiante reciba la retroalimentación inmediatamente. Tengo la opción de hacerla diferido y aquí hay otras opciones que podemos, digamos que interactuar y probar, pero para el ejercicio práctico vamos a hacerla con retroalimentación inmediata para que el estudiante reciba su feedback de manera inmediata. Igual, si yo tengo alguna duda o inquietud sobre alguna de las opciones, también siempre al lado de cada opción hay un circulito con un símbolo de pregunta donde me muestra cuáles son las diferentes configuraciones para cada selección. Listo. Ahora voy a la parte de opciones de revisión. También por defecto ya vienen como chuleadas o señaladas estas opciones. No las vamos a modificar, ¿correcto? La otra opción es apariencia. En apariencia tengo la opción que el sistema muestre la imagen del usuario que está haciendo el cuestionario. Entonces, a mí sí me interesa al momento de mirar cuál fue la evaluación de cada estudiante. Entonces, yo sí quiero que se vea la imagen de ese estudiante para poder saber o asociar un poco cómo va su proceso formativo. Tiene la posibilidad de configurar también los decimales en las calificaciones. Si yo utilizo un sistema de 3,5 o 4,2, entonces yo le voy a poner que en decimales con un solo decimal, listo. La siguiente opción, digamos que no aplica porque es para configurar en una sala de informática de manera presencial. Para configurar de manera presencial en una sala de informática, los
ordenadores, los computadores donde los estudiantes vayan a realizar el examen, el cuestionario se bloquee y solamente le permita hacer el cuestionario, pero para eso se necesita un software adicional y hay que configurar la sala y todo eso. En restricciones extras sobre los intentos, yo puedo configurar una contraseña si yo en algún momento deseo darle una tercera oportunidad a un estudiante que de pronto por problemas que se le fue la conectividad o se le fue el fluido eléctrico, yo le puedo parametrizar una contraseña y yo le voy a brindar esa contraseña al estudiante para que pueda hacer un tercer intento. Aquí hay otras opciones que son generales. La siguiente es retroalimentación global, es decir, si yo deseo parametrizar un comentario global para el cuestionario. En estos momentos para el ejercicio práctico no. Más adelante, cuando ya estemos elaborando las preguntas, nosotros vamos a elaborar para cada pregunta una retroalimentación específica para el tipo de respuesta según lo que el estudiante escoja y según si la opción escogida por el estudiante es verdadera, falsa o es correcta o es incorrecta. Listo. De todas maneras, el sistema me permite generar una retroalimentación global si yo quiero estandarizar esto y no lo voy a hacer pregunta por pregunta. Correcto. Hay otras opciones que digamos que ya son de la herramienta como tal, ajustes comunes del módulo, es decir, si yo quiero mostrar el cuestionario en la página del curso o si lo voy a ocultar, esto en el sentido cuando de pronto esté apenas configurando el cuestionario, le puedo decir ocultar a estudiantes y en el momento que yo ya vaya a habilitar el cuestionario, pues le abro el ojito que él tiene una configuración ahí para mostrarlo y que sea visible a los estudiantes. En estos momentos lo voy a dejar mostrar en la página del curso. Esta información de número ID, modo de grupo no, eso es una configuración un poco más avanzada si yo decido dentro del curso tener subgrupos de estudiantes. Es decir, si yo tengo por ejemplo un curso con 30 estudiantes y yo decido trabajar con subgrupos de 5 estudiantes cada grupo, yo tengo la posibilidad aquí de seleccionar grupos separados, grupos visibles, pero digamos que eso hace parte de otra capacitación. ¿Correcto? Para el ejercicio práctico lo vamos a dejar no hay grupos. Y en restricciones de acceso, pues ninguna. Esto también lo puedo configurar si yo deseo habilitar el acceso al cuestionario después de que el estudiante de pronto haya leído las lecturas de la unidad correspondiente. Entonces yo puedo configurar y parametrizar el curso dentro de SIGBY 567 de tal forma que el estudiante primero tenga que leer y descargar unas lecturas, observar unos videos, realizar alguna actividad previa para que el estudiante pueda tener acceso al cuestionario. Igual les muestro, aquí nada más es decirle añadir una restricción, el estudiante, pues yo le seleccionaría finalización de la actividad y digamos que aquí pondría o escogería que el estudiante tiene que haber hecho primero, por ejemplo, una actividad previa de comprensión antes de poder tener acceso al cuestionario. Para el caso puntual voy a quitar eso porque no lo voy a hacer, voy a borrar la restricción. En finalización de la actividad lo podemos dejar así. Recordemos que ya aquí arriba parametrizamos la fecha de apertura y la fecha de cierre del cuestionario. Aquí yo le puedo seleccionar que los estudiantes puedan marcar manualmente la actividad como completada, pero eso significaría que no necesariamente tengan que hacer el cuestionario para que puedan como chulear que le hicieron. Entonces digamos que voy a seleccionar la última opción donde dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones y dejo la primera opción que viene por defecto, que es requerir ver. El estudiante debe ver esa actividad para finalizarla. ¿Correcto? También tiene la opción de requerir calificación. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esa actividad. Vamos a dejarla así. También tengo la opción de requerir calificación aprobatoria, pero pues para este ejercicio práctico no lo vamos a hacer así. O que todos los intentos disponibles estén completados. Recordemos que podemos configurar 2 intentos, entonces digamos que esto ya hace parte de lo que yo como docente quiera configurar. Por último, la opción de competencias no se toca y le vamos a dar guardar cambios y regresar al curso. Entonces encontramos que se me ha agregado la actividad tipo cuestionario unidad 1, capacitación, que es la que acabamos de realizar de manera práctica en estos momentos. En este curso de prueba de ejemplo está el cuestionario de la unidad 1 que les mostré al inicio de la capacitación y yo aquí tenía ya precargado algunos cuestionarios que pues también podríamos revisar. Aquí hay diferentes opciones de preguntas y respuestas, pero digamos que en estos momentos los cuestionarios se visualizan de la forma como lo vimos al comienzo de la capacitación.
Bueno, de esta forma hemos observado cómo se configura el cascarón de un cuestionario en SIGBY 567. Ahora corresponde a mi compañera Natalia Fontalvo explicarles la segunda parte del ejercicio, que es alimentar este cuestionario con el banco de preguntas. Agradezco a todos por su atención y le doy la palabra a mi compañera Natalia. Bienvenida, gracias. Gracias, Juan Manuel. Cordial saludo. Mi nombre es Natalia Fontalvo y continuaremos en la actividad correspondiente a la capacitación de cuestionarios ya desde la parte de las preguntas. Lo que el profesor Juan Manuel nos explicó se refirió a las generalidades que debe llevar el cuestionario, que son las que el sistema va a tomar para la elaboración del cuestionario y la evaluación de los estudiantes. Ahora vamos a recurrir a la parte de las preguntas. En el cuestionario de Moodle 567, nosotros podemos elaborar el cuestionario como tal y agregarle las preguntas de manera inmediata. Si nosotros tomamos esa posibilidad de agregar las preguntas de manera inmediata, estas preguntas quedarían siendo parte de este cuestionario para siempre. No podríamos compartirlas con otras. Es una posibilidad, sí, y es viable, pero también deben saber ustedes que existe la opción que se puedan crear un banco de preguntas y estas preguntas pueden ser ligadas a su vez a distintos cuestionarios. En este momento nosotros vamos a crear un banco de preguntas y vamos a visualizar la forma de desarrollar dos tipos de preguntas que son bastante sencillas y bastante prácticas. Algunas otras pues tendremos otros espacios para poder trabajarles y explicarles de una mejor manera. Volvamos aquí al cuestionario de SIGBY, a la página de SIGBY, perdón. En este momento encontramos el cuestionario que fue creado por el profesor Juan Manuel y vamos a agregarle las respectivas preguntas. En la parte superior de la página está un icono que está representando el valor de ajustes. Si nosotros presionamos en él, se despliega un menú de opciones, siendo la última opción, donde dice más, la que vamos a tomar. En este momento encontramos una serie de opciones y la última de ellas es banco de preguntas. Ingresamos en banco de preguntas y es aquí donde vamos a obtener las preguntas que nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a obtener la posibilidad de irlas enlazando a los diferentes cuestionarios. En banco de preguntas encontramos todas las preguntas que podemos ir creando y la posibilidad de irlas enlazando por categoría. En este momento se encuentran creadas estas categorías que simplemente nosotros para poder crear una categoría vamos a categorías y en la parte de abajo encontramos añadir categorías, simplemente la creamos y utilizamos esa categoría que queremos para, digamos que en ella contener una cantidad de preguntas con características específicas. En este momento vamos a utilizar las categorías que ya existen. En este caso vamos a utilizar este que se llama seminario de investigación, está por defecto. Vamos a utilizar esta categoría y para ello simplemente nos quedamos ubicados en este elemento. Procedemos a la creación de las preguntas presionando el botón donde dice crear una nueva pregunta. Se despliega un menú de opciones donde se van a encontrar una cantidad de tipos de preguntas donde usted tendrá la posibilidad de elegir la que más se ajuste a sus necesidades. Vamos a explicar la pregunta verdadero o falso. Para ello marcamos la casilla de verificación que corresponde a la pregunta y damos clic donde dice agregar. Ya sabemos que este tipo de pregunta lo que maneja es la forma de opciones múltiples con dos únicas posibilidades, falso o verdadero. Presionamos donde dice agregar y se despliega el lugar donde nosotros vamos a desarrollar la pregunta. Se encuentra los datos generales, que es la categoría. Habíamos hablado que íbamos a dejar
la categoría que se encontraba activa, colocamos el nombre de la pregunta. Les recomiendo que coloquen el tipo de pregunta para que cuando vayan a utilizarla nuevamente, pues sin tener que abrirla, conozcan qué tipo de pregunta están manejando. Vamos a colocar falso y verdadero, seguido a qué va dirigida la pregunta. Este es un ejemplo que voy a colocar de una actividad física sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces voy a colocar aquí las siglas para identificar de qué me sirve ese ejercicio. Procedemos ya a colocar el enunciado de la pregunta. Yo el enunciado lo hice en Word, pero por supuesto usted lo puede escribir. Simplemente yo le voy a dar un copiar y pegar para agilizar la actividad. Entonces ya aquí estoy pegando el texto correspondiente. Recuerden que esto es un espacio donde puedo no solamente escribir texto, puedo colgar imágenes, puedo colocar videos. Este es el mismo espacio que es amigable en diferentes lugares de Zigbee. Seguimos al siguiente punto, que es la puntuación por defecto. Aquí, pues si manejan cuántas preguntas usted va a colocar, si vamos a colocar 5 preguntas, pues cada una valdría 1. Si el tema es que solamente va a colocar 2 preguntas, pues serían 2.5. Ya esto es una opción que usted maneja de acuerdo al número de preguntas que vaya a colocar en el cuestionario. La retroalimentación no es obligatoria. Si usted gusta, la coloca, como para darle al estudiante una visión de la actividad como la está desarrollando. Acá encontramos ya la respuesta correcta. La respuesta correcta ya sabemos que es falso o es verdadero. Si damos clic aquí, va a desplegar esas dos opciones y usted elige, pues, de acuerdo a la pregunta. En este caso, esta pregunta es una pregunta que es positiva, o sea, que es verdadera. Yo voy a colocarlo en verdadero, que sí es la respuesta correcta. Podemos colocar una retroalimentación para la respuesta, en este caso verdadero, está correcta. Podemos escribir aquí, correcto, felicidades. Y para la retroalimentación falsa, podríamos escribir, repasar la actividad o la temática dada en clase. Podría ser. Listo, entonces ya una vez he desarrollado mi pregunta, es verdaderamente sencillo. Simplemente le doy clic donde dice guardar cambios. Y ya encuentro en mi banco de preguntas, como pueden notar, me regresó al banco de preguntas, la pregunta que acabo de crear. Si presiono en esta opción, se despliega un menú para que yo pueda volver a editar mi pregunta, duplicarla, darle vista previa, borrarla. Vamos a presionar aquí donde dice vista previa y el sistema me muestra la pregunta cómo va a quedar. Por si yo quiero corregirla, pues simplemente voy nuevamente, la edito aquí en editar y nuevamente, como pueden ustedes notar, la estoy viendo para hacerle los cambios que considere necesario. La pregunta en este momento se encuentra en el banco de preguntas y ya es cuestión de hacerle las respectivas adiciones al cuestionario. Ahora vamos a crear otra pregunta. Nuevamente vamos donde dice crear una nueva pregunta. Elegimos el tipo de pregunta que queremos trabajar. En este caso yo he decidido trabajar el tipo de pregunta numérica. Marcamos la casilla de verificación y este tipo de pregunta permite una respuesta numérica con posibilidades de especificar las unidades, que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. Es posible incluir márgenes de tolerancia. Entonces, ofrece una variedad de posibilidades cuando nosotros estamos manejando
preguntas donde existan números y a su vez existan unidades. Le damos clic donde dice agregar. Nótese que se abre nuevamente de la misma forma el espacio para que nosotros desarrollemos la pregunta. La categoría lo vamos a dejar así porque dijimos que lo íbamos a trabajar desde esa categoría. Y el nombre de la pregunta colocamos, este es un tipo de pregunta numérica, voy a escribir numérica para que me indique qué tipo de pregunta es. Y seguido coloco el tema al cual voy a referirme. Es el mismo tema, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en esta vez yo voy a colocar un ejercicio problema. Voy a escribir en este espacio, como hice la vez pasada, pero también, como les había comentado, tengo la opción de subir imágenes. Yo estuve mirando algunas imágenes y decidí que esta es la imagen que se adapta o que sirve para el ejercicio que quiero colocarle a los estudiantes. Me voy sobre ella, le digo simplemente copiar, regreso nuevamente a la plataforma y aquí la pego. Yo tengo una imagen que busqué, la armé y la estoy utilizando como para que ustedes se den cuenta, para variar que no simplemente podemos estar escribiendo, podemos utilizar imágenes y lo hacemos tal vez un poco más dinámico el ejercicio con los estudiantes. En este problema se le pide al estudiante que halle, pues, como pueden notar, el tiempo que tarda el automóvil en alcanzar una velocidad de 60 km por hora si parte de reposo con una aceleración de 20 km por hora. Ese es el problema. Vamos a la siguiente opción, la puntuación por defecto, que fue lo mismo que estuvimos hablando hace un rato del otro tipo de pregunta. Aquí se va a colocar la puntuación que nosotros vamos a manejar en el momento del examen. Retroalimentación general. Podemos colocarle al estudiante una retroalimentación, por ejemplo, que diga: lea atentamente la imagen y desarrolle el problema. Pero voy a copiar y a pegar para no escribirlo y hacerlo pues más ágil lo que estamos desarrollando. Llegamos a las respuestas. La respuesta en el ejercicio es 3, porque según la fórmula que se despeja para el tiempo, habría que dividir 60 entre 20. La respuesta sería 3 horas, porque estamos hablando del tiempo. En este caso, se encuentran en las respuestas, respuesta 1, un espacio para colocar la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, y un botón al final donde nosotros podemos colocar otra cantidad de respuestas más. ¿Esto con qué fin? Con darle al estudiante esa proximidad que merece en un ejercicio numérico. La respuesta correcta, vamos a colocar la primera en respuesta 1, que es 3, colocamos en este espacio, y al lado encontramos una casilla para el error. En esta casilla del error es que nosotros vamos a dejar esto a la tolerancia. ¿Cuál puede ser la posibilidad de que el estudiante en el momento de escribir la respuesta se equivoque en una milésima o 0,5, por ejemplo? Que la respuesta es 3, pero él colocó la respuesta 2.5, a pesar de que no es la respuesta correcta, pues se da la opción de que no está mala la pregunta, solamente que no está aproximada al valor que nosotros hemos dedicado como respuesta correcta. En ese caso, si yo puedo, al lado donde dice calificación, despliego un menú de opciones y encuentro que tengo una cantidad de porcentajes. Estos porcentajes yo los puedo manejar en el caso que, si yo digo, el estudiante puede tener un margen de error del 0,5, pero el margen de error del 0,5 le puede costar hasta el 80%, le voy a quitar el 20% porque no es el valor correcto. Quiere decir que si él no coloca la respuesta 3 o la coloca 2.5 o la coloca 3.5,
va a tener una sanción del 20% y va a tener una calificación en ese caso que corresponda al 80. Aquí inmediatamente después encuentro una retroalimentación para la respuesta correcta. Voy a escribir: perfecto, has aplicado correctamente la fórmula vista en clase, porque el estudiante pues colocaría la respuesta correcta. Y tengo otras posibilidades de ir manejando otras respuestas que se vayan acercando a tal vez a la realidad. Voy a dejarlo hasta aquí. Usted es libre pues de seguir dándole al estudiante otras posibilidades en otras respuestas. En el siguiente puntual encontramos tratamiento de las unidades. Es aquí donde yo le voy a explicar al sistema cómo él va a tomar al estudiante las unidades que debe escribir. En este caso son unidades de tiempo, porque estamos hablando de tiempo, ¿verdad? La opción que viene en la siguiente opción es tratamientos de las unidades. Encontramos un menú emergente, si nosotros damos clic aquí, donde hay 3 opciones. La primera es: no se emplean unidades para nada. La segunda: las unidades son opcionales. Si el estudiante pues las escribe está bien, y si no las escribe pues no pasa nada. Y la última, que sí dice que se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Si nosotros tomamos esta opción, estamos marcando aquí al sistema de que obligatoriamente el estudiante debe escribir las unidades. En la siguiente opción se penaliza el caso de que el estudiante no marque las unidades. Hay un porcentaje de que es el 0,1, pero no necesariamente tiene que ser ese valor. Yo puedo decir que si el estudiante no me coloca las unidades, la respuesta pues está bien porque colocó el valor, pero mal porque no colocó las unidades, digamos que está regular. Yo podría decir felizmente, como yo dije, que esta pregunta vale un punto. Puedo colocar aquí 0,5 y le estoy quitando la mitad del valor a la pregunta si el estudiante no me coloca las unidades. La siguiente opción, claro, esto es algo que usted pues maneja como considere. En la siguiente opción encontramos las unidades se introducen empleando, damos clic en las opciones en el menú emergente y encontramos el elemento del texto introducido, una selección de opción múltiple y el menú emergente. ¿Qué es esto? Esta es la manera como el estudiante va a marcarme las unidades. Puede ser escribiendo simplemente él el texto o por medio de una selección múltiple o un menú emergente. Vamos a darle clic en donde dice una selección múltiple para que podamos, el estudiante pueda pues marcar de un menú de opciones las unidades que va a utilizar. La siguiente opción dice posición de la unidad y encontramos que puede colocarla a la derecha, que son valores como centímetros o kilómetros, magnitudes, o a la izquierda en caso de que sean valores como peso, dólares, etc. La siguiente opción de unidades vamos a encontrar la posibilidad de nosotros manejar, como en este caso estamos hablando de que la respuesta se debe dar en tiempo. El estudiante puede dar la respuesta en horas, en este caso serían 3 horas, la podría dar también en segundos o en minutos. Entonces, para abarcar todas estas posibilidades, sí existe esta opción. Encontramos unidad 1, aquí podemos colocar hora multiplicado por 1, la respuesta multiplicado por 1. Si él coloca 3, pues entonces serían 3 horas, ¿verdad? Inmediatamente abajo encontramos una opción, un botón que dice espacio en blanco para 2 unidades más. Vamos a presionar, como ya hemos dicho, que se puede manejar también segundos y minutos. Entonces lo presionamos y nos regresa nuevamente a la parte superior del cuestionario. Eso es completamente normal. Bajamos por donde íbamos, ¿verdad? Y encontramos ya unidad 2 y unidad 3. Aquí en unidad 2, entonces colocaríamos minutos
Y en unidad 3 colocaríamos segundos. Si el estudiante da la respuesta en minutos, pues la respuesta la tendrían que multiplicar por 60, porque todos sabemos que 1 hora y 60 minutos. Y si le da en segundos, pues entonces sería por 3.600, que corresponde al tiempo que lleva en segundos 1 hora. Entonces, fíjense ustedes cómo acabamos de manejar las 3 posibilidades de que el estudiante nos dé la respuesta y de abrirle la posibilidad de la misma forma de que nos marquen las unidades. La siguiente opción está en múltiples intentos, que es las formas en que nosotros le vamos a dar sí o no la posibilidad al estudiante de repetir en distintos momentos el examen. Ya esto fue explicado mi compañero Juan Manuel, así que no lo vamos a tocar. Damos guardar cambios y al guardar regresamos nuevamente al banco de preguntas. Note que está marcando de color verde la pregunta que acabamos de crear. Vamos a darle clic en editar y vamos a darle clic donde dice vista previa para que nos muestre el ejercicio, cómo va a quedar, cómo lo va a ver el estudiante. Aquí está la imagen que habíamos colocado, el espacio de la respuesta, y como pueden observar se encuentran las 3 unidades que habíamos discriminado. La respuesta aquí, ya sabemos que es 3, vamos a colocarle 3 para ver cómo saldría bien. Marcamos hora, marco hora, porque aquí ya tiene la opción, fíjense ustedes, con unas casillas de verificación para decir que si esta respuesta la está marcando en horas, minutos o segundos. Vamos a darle clic donde dice entregar y terminar. Y aquí, miren, que está mostrándome la retroalimentación, donde dice que está bien desarrollado el ejercicio. Marco una figura de que está bien. Vamos a hacerlo nuevamente para colocar una respuesta equivocada. Colocamos, por ejemplo, 44 y aquí vamos a marcar como segundos. Entregar y terminar. Y la respuesta, pues entonces sería incorrecta. Me muestra la retroalimentación que le quise colocar para que el estudiante sepa que se equivocó. Y con esto culminamos la capacitación de cuestionario y el ejemplo que se les dio para el desarrollo de las preguntas, tanto numéricas como falso y verdadero. Muchas gracias por su tiempo y felicidades.